Bendiciones del Señor para todos. Estaremos iniciando la sesión de hoy dando una explicación acerca de lo que es el significado de la cruz de Cristo, como parte de las condiciones que Él pone para que nosotros podamos ser sus discípulos, como parte del llamado que Él nos hace y de la convocatoria a seguirle de acuerdo a sus parámetros. Hay mucha desinformación y malas interpretaciones con relación a lo que Cristo quiere decir cuando nos da ese llamado en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y lo leemos como parte de la conclusión de este tema del llamado del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿A qué se refiere Cristo cuando está diciéndonos que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle? Primero vamos a decir lo que no significa la cruz de Cristo. En primer lugar, la cruz de Cristo no se refiere a los infortunios o los problemas de la vida. Muchas personas tienden a asociar los problemas de la vida, las dificultades de la vida, con la cruz. Por ejemplo, nos encontramos con personas que nos dicen: este esposo mío, esta es mi cruz. Estos hijos míos, esto es mi cruz. Imagínate aquí llevando mi cruz con esta familia tan disfuncional. Aquí teniendo que tratar con la suegra, esa es la cruz. Bueno, para muchos esa es una gran cruz. Pero realmente los problemas de la vida, los problemas que generan las tensiones familiares, el jefe déspota, eso no es la cruz. A eso no es que se está refiriendo el Señor con llevar la cruz, tampoco las enfermedades que podamos acarrear. Bueno, esta enfermedad que yo tengo, este problema de hipertensión, este problema de diabetes, tengo que vivir con él, esto es mi cruz. Tampoco a eso se refiere Cristo con la cruz. ¿Y por qué es importante entender que ni los problemas, ni las tensiones, ni las dificultades que enfrentamos en la vida representan la cruz? Es importante entender que a eso no es que se refiere Cristo. Porque si así fuera, entonces todo el mundo estuviera respondiendo al llamado de Cristo. Porque todo el mundo tiene algún problema, todo el mundo tiene alguna dificultad. Cristianos o no, todos nos enfrentamos a dificultades. No pueden ser las aflicciones de la vida la cruz, puesto que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Todo el mundo tiene algún tipo de problema, algún tipo de dificultad. Después de la caída de Adán y Eva, vivimos en un mundo plagado de problemas, de dificultades. Quiere decir que si la cruz se refiere a los problemas, a las dificultades, a las tensiones de la vida, a las enfermedades que podemos acarrear, entonces todo el mundo está siendo obediente a Cristo en ese llamado. Entonces sabemos que no es así. Por lo tanto, a eso no se refiere Cristo cuando habla de la cruz. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, primero tenemos que hacer una breve historia acerca de lo que significa la cruz y la evolución que ésta ha tenido. Primero, la muerte en cruz fue algo que se inventaron los asirios. Una muerte terrible que consistía en introducirle una estaca de madera por la parte posterior trasera de nuestro cuerpo y sacarla por el área del tórax, rompiendo todo el esternón entre el mentón y nuestro tórax. Una muerte horrible. La muerte en cruz la practicaron los fenicios y también la practicaron otras culturas antiguas. Con el tiempo fue evolucionando y los griegos, en combinación con los romanos, entendieron que era una muerte fabulosa para los enemigos, pero morían de una vez. Y entonces tenían que hacer el proceso más lento para que fuera más doloroso. Entonces le añadieron un travesaño o un palo transversal. Entonces añadieron otras cosas más, que la persona entonces tuviera que cargarla y tuviera entonces que hacerlo de manera pública
para que todos aquellos que vieran fueran advertidos mediante este proceso de tortura. Cuando una persona cargaba una cruz, lo que estaba diciendo con esto es que por fin se está doblegando a la autoridad del imperio, en este caso del imperio romano. Cargar la cruz significa que esa persona fue rebelde, violó las leyes, pero por fin está doblegada a la autoridad del imperio. Y en segundo lugar significa que va a morir en ella, porque la cruz es un instrumento de muerte. Cuando Cristo dice que tenemos que tomar su cruz y cargarla, lo que nos está diciendo es que tenemos que someternos a la autoridad de Él. Cuando Él llama, Él está diciendo, toma la cruz, cárgala, y esto lo que significa es, yo te llamo a ser mi discípulo, pero es para que esté bajo mi autoridad. Yo pongo las condiciones y tú obedeces. Cargar la cruz significa entonces estar bajo la autoridad de Cristo y que estamos dispuestos a morir en ella. ¿Y qué es lo que vamos a matar en la cruz? Vamos a matar nuestras carnalidades, vamos a matar nuestros pecados, vamos a matar aquellas áreas de nuestra vida que se insubordinan a la autoridad de Cristo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? El texto nos dice, cada día. Todos los días tenemos que morir a nosotros para que Cristo viva plena y absolutamente en nuestras vidas. Es parte incondicional del llamado del Señor. Nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, pero no vamos a debatir en qué lo que tenemos que hacer o qué no. No vamos a venir a regatearle al Señor cuáles cosas nos interesan a nosotros para poder servirle a Él y cuáles no. Nosotros aceptamos incondicionalmente todo el llamado que Él nos hace. Cargamos nuestra cruz porque nos sometemos a su autoridad y estamos dispuestos a morir a nuestras carnalidades cada día en Él. El término cruz aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. De esas 29 veces, 17 son menciones en los evangelios y las otras 12 restantes son en los escritos de Pablo, con excepción de una mención en el libro de Hebreos. El tema de la cruz es un tema importante en el Nuevo Testamento, como parte del mensaje, como parte del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice en primera epístola del apóstol a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, dice en primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, es locura a los que se pierden. En Gálatas capítulo 5 versículo 11 dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:18, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y por medio de él, dice Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y obviamente el autor de Hebreos también hace mención de la cruz diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz.
todos estos términos nos hablan de la relevancia de la cruz como parte del mensaje de Cristo. Lo podemos asociar con el mensaje de Cristo, lo podemos asociar, como ya hemos dicho además, con estas dos condiciones de lo que significa llevar la cruz. Significa obviamente morir a nuestras pasiones, significa entonces estar bajo la autoridad de Cristo y también significa parte del mensaje de Cristo o el mensaje de Cristo. La cruz es vital y todos nosotros debemos estar dispuestos a cargarla según estas condiciones que el Señor expone y que nos da. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentarnos a este porte, a esta carga de la cruz? ¿Podemos hacerlo solos? Podemos decir, bueno, yo voy a cargar mi cruz como parte del llamado y no necesito la ayuda de nadie. Eso es falso. Esta tarea de la vida cristiana, de nosotros centrarnos en lo que el Señor nos manda, no es algo que nosotros podemos hacer de manera aislada. La vida cristiana es una vida en comunidad. Por lo tanto, las dinámicas de llevar la cruz, voy a necesitar la ayuda de mis hermanos, puesto decíamos en otras secciones, somos miembros los unos de los otros. Y si la cruz significa estar bajo la autoridad del Señor y significa estar dispuesto a morir, entonces vamos a enfrentar tramos donde vamos a necesitar imperiosamente la ayuda de otros. La misma vida de Jesús nos ilustra esto. Cuando Jesús llevaba la cruz al Calvario, no pudo solo. En su humanidad no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la cruz. Necesitó la asistencia de un tal Simón de Cirene que lo ayudó en llevar la cruz. Lo que nos quiere decir que nosotros vamos a necesitar la ayuda de hermanos maduros, de personas que nos asistan en esas dinámicas a veces muy fuertes para nosotros, pero que nos acompañan. La vida cristiana es un acompañamiento. La vida cristiana es un ayudar a los más débiles. La vida cristiana es clamar para sostenernos. ¿Por qué? Porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Somos todos miembros los unos de los otros. Y si queremos llegar a donde Dios quiere, necesitamos el concurso de otras personas que nos ayuden. La palabra del Señor nos insta a esto. Hay un proverbio africano que me encanta, que dice, si vas cerca, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Lo cual es una gran realidad. En nuestro transitar por la vida, nosotros nos encontramos con muchas personas y basta con que hagamos memoria de eso, que han sido de bendición para nuestra vida, que nos han tendido la mano cuando vamos por el derricadero, que en valle de sombra de muerte han sido los instrumentos que Dios ha usado para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para darnos la mano amiga que nosotros necesitamos, que nos han cargado inclusive, son los brazos extendidos del Señor para sostenernos en momentos de dificultad. La cruz de Cristo entonces es parte de su llamado. No va a negociar eso. Significa estar bajo su autoridad, significa estar dispuesto a morir a nuestras pasiones. Hasta ahora, pues entonces, hemos hecho un largo recorrido, llegando hasta este momento del llamado del Señor y lo que significa su cruz. Vamos ahora a pasar a varias connotaciones dentro de lo que es la cristología acerca de la figura de Cristo. Y si hay algo básico en este tema de la cristología, son los distintos roles que nuestro Señor Jesucristo asumió. Y cuando vemos la vida de Cristo, como se narra en los evangelios y como los narran los otros escritores bíblicos, veremos a un Cristo en unas funciones tripartitas, como profeta, como sacerdote y como rey. Y vamos a verlo en cada una de estas facetas. Quien primero acuñó y rescató de las Sagradas Escrituras estos términos tripartitos acerca de las funciones de Cristo fue nada más y nada menos que Eusebio. En su historia eclesiástica designó a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Obviamente partiendo de la misma revelación que se encuentra en la palabra de Dios.
¿qué podemos decir en primer lugar de Cristo como profeta? Y en esto vamos a estar viendo la designación de Cristo como profeta. En primer lugar, Moisés predijo que un profeta como él mismo sería levantado. Un profeta, recordemos que Moisés no es solamente visto como patriarca, sino que también Moisés cumplió una labor profética dentro del pueblo porque le comunicaba al pueblo lo que es el propósito de Dios. Entonces, Moisés, hablando en términos proféticos, dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Aparte de los otros cumplimientos que esto que Moisés dice, pudiera haber tenido en la sucesión de los profetas del Antiguo Testamento, porque alguien podrá decir, pero ¿cómo puede ser posible que Moisés se esté refiriendo a Cristo cuando se levantaron tantos profetas? ¿Cómo ubicar exactamente que con precisión esto que dice Moisés se cumple en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, sí vemos la confirmación de que esto que dice Moisés se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 24, dice lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, dentro de vosotros, hermanos, como a mí. Fíjese que se está confirmando que aquello que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, se ubica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también, han anunciado estos días. El Señor levantó a ese profeta y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. Es la confirmación de lo que está diciendo Pedro. Las personas más comunes durante el ministerio de Jesús, estas personas ubicaban a Cristo como profeta y como el profeta, lo cual es importante que nosotros podamos tener en cuenta esa distinción. Y tenemos citas en Mateo capítulo 21, versículo 11 y versículo 46, y voy a estar dando las citas para avanzar y ustedes los buscan, estos pasajes. Juan 7, 40 al 53. También la palabra de Dios nos enseña que a Cristo le llamaban rabí, y se encuentra también en Mateo, en Juan capítulo 1, versículos 38 y 3 y 2. No porque había sido entrenado formalmente, sino porque reconocieron la calidad de su enseñanza. Nuestro Señor también declaró él mismo ser un profeta. Mateo 13, versículo 57, Marcos 6, 4, Lucas 4, 24, etcétera. Que vino a hacer lo que los profetas hicieron, comunicarle el mensaje de Dios al hombre. Entonces, Cristo es designado como profeta. También podemos ver el estilo de Cristo como profeta. Fue un estilo único que no se enmarcaba tanto al estilo y la manera de profetizar como lo hacían los profetas anteriores a él. El estilo de su predicación y de su enseñanza incluía algunas características interesantes. Por ejemplo, era ocasional. Esta es la primera característica que distingue el ejercicio profético de nuestro Señor. Esto no significaba que enseñaba con poca frecuencia, sino más bien que lo hacía de manera espontánea cuando surgía
la oportunidad. Siempre estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se presentaban. Usaba los servicios en la sinagoga cuando era posible, predicaba al aire libre, predicaba desde una barca, predicaba desde el camino. Era espontáneo, era según la ocasión, él capitalizaba esa ocasión. Me imagino que cuando el Señor estaba hablando de la parábola del sembrador, decía, el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar por aquí y por allá. Probablemente estaban viendo a los sembradores desde el campo regando la semilla con figuras que eran bastante relacionadas. Por ejemplo, cuando estaba hablando, vosotros sois la sal de la tierra, estaba la sal allí. Jesús le habló en la intimidad, en el huerto, le habló desde una barca, le habló en la multitud, le habló desde el monte. Jesús capitalizaba cada situación en la que se veía para él enseñarle. No era sistemático, y es la segunda característica del ejercicio profético de nuestro Señor. Esto se debe a que Él tomaba las oportunidades a medida que surgían, en vez de esperar un currículo. Jesús no tenía todo un pensum, donde primero iba a enseñar esto, esto y esto y aquello. Según venían surgiendo las oportunidades, Jesús también venía y les enseñaba. Y por supuesto, capitalizaba eso. Era profundamente ilustrado. Tercera característica del ejercicio profético del Señor. Si algo era Cristo, era un perfecto comunicador. No había confusión. Quienes no entendían porque no podían darse cuenta de las dimensiones espirituales de su enseñanza, no porque fuera complicado. De hecho, algunos de los religiosos más connotados de la época que le hacían oposición a Cristo, subestimaban a Cristo por el lenguaje sencillo que Jesucristo usaba y por la forma en que Jesús hablaba mayormente acorde a la audiencia que le escuchaba. Y muchas veces algunos no podían entenderle, como es el caso de Nicodemo. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Una expresión sumamente sencilla. Sin embargo, Nicodemo no entendió. Pero no era porque Cristo estaba haciendo complicado el mensaje, sino que en la posición de ignorancia de que Nicodemo se encontraba, no podía entender estas cosas. Y otro recurso maravilloso que Jesucristo usaba, en cuarto lugar, en su ejercicio profético, era el empleo de preguntas. Y ayer veíamos una de ellas. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Cuando alguna de las personas le preguntaba a Cristo, Cristo respondía con otra pregunta. El empleo de preguntas es un recurso que se usa mucho hoy en día para hacer la enseñanza interactiva y que quienes están escuchando participen también del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza. Provocar que la gente piense. ¿Por qué? Porque las personas obviamente tienen respuesta y pueden contribuir y redondear el plan de enseñanza. Cristo era autoritativo, es decir, que enseñaba con autoridad. No simplemente porque él impusiera esta autoridad diciendo, a mí hay que escucharme, a mí hay que prestarme atención. No era por eso, era lo que la misma gente decía acerca de Cristo. Por eso discernían claramente su autoridad. Cuando terminó el Sermón del Monte, ¿qué decían las personas que escuchaban del pueblo? Habla como el quien tiene autoridad y no como los religiosos de la época. Porque la autoridad de Cristo se la dio su testimonio. Y esto es un gran reto para todos nosotros. Queremos que la gente nos respete, queremos que la gente vea en nosotros esa autoridad que viene de Dios. Vamos a servirle. Vamos a amarle, porque Cristo no solamente hablaba de misericordia, Él hacía misericordia. No solamente hablaba de amor, Él amaba. No solamente tenía compasión de las personas, le daba de comer, lo sanaba. Eso le dio autoridad a nuestro Señor. Veían una gran diferencia abismal entre lo que predicaban los religiosos y lo que predicaba Cristo. El mensaje de Cristo fue autoritativo en el sentido de que estaban respaldados por sus buenas acciones, por su buen testimonio. Dwight L. Moody dijo que nuestro buen testimonio sea tan alto que nuestra voz no se pueda oír. Es decir, tiene que ser endosado. Por eso dijo el Señor también,
por sus frutos los conoceréis. Entonces hemos visto que este ejercicio profético de Cristo hay una designación, hay un estilo y hay un material que Cristo usó como profeta. Aunque mucho de su material profético está esparcido a través de los evangelios, hay 3 pasajes que son los más relevantes en el proceso o en el ejercicio profético de nuestro Señor, que es donde el Señor explaya su cosmovisión doctrinal a partir de ese momento. Y estos pasajes son, en primer lugar, el Sermón del Monte, que lo hemos visto ya, Mateo capítulo 5, versículo 7, el mensaje sobre el Monte de los Olivos en la última semana de su existencia aquí en la tierra, Mateo 24 y 25, y el mensaje a los discípulos en el aposento alto el jueves por la noche de su última semana, Juan capítulo 13 al 16. ¿Qué nosotros podemos decir de esto? Bueno, que las enseñanzas de Cristo posiblemente sean la parte más difícil de interpretar de la Biblia completa. ¿Por qué? Porque es un enlace entre lo que es la ley, es una transición entre lo que es la ley y lo que es la dispensación de una nueva gracia que Él está introduciendo. Y tenemos que cotejar y armonizar y no caer en el error de algunos teólogos que quieren presentar una división entre lo que es el Evangelio de Cristo y lo que es el Evangelio comentado y ampliado por el apóstol Pablo. No, hay una perfecta armonía en esto que sirve como un puente y como una transición natural entre lo que se venía haciendo en el Antiguo Testamento y lo que se está introduciendo, ese nuevo orden que Jesús está trayendo a través de su mensaje y de su propósito mesiánico. El Sermón del Monte es un discurso que expone no solamente el camino de la salvación, sino que, como decíamos en otras secciones, es la introducción de un nuevo paradigma, es la regulación y el testimonio de lo que son parte del reino de Dios. Contrario a esto, o mejor dicho, en adición a esto, el mensaje en el Monte de los Olivos, que es otro de los discursos extensos de nuestro Señor, por el tiempo en que este mensaje se dio, al final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, era evidente que los líderes judíos habían rechazado el reino. Y Cristo mismo había indicado que la iglesia sería lo próximo en el programa de Dios. Este reino iba a ser caracterizado por la militancia de los discípulos del Señor en una institución que Él ya acababa de fundar, que se llamaba la iglesia, y que iba a estar abierta, que no iba a ser exclusivista, que no iba a ser solamente de los judíos, sino que iba a ser de todos aquellos que confesaran que Jesucristo era el Señor y estuvieran dispuestos a someterse a Él. Y el otro sermón que Cristo dio, el otro mensaje, es en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión. Y allí el Señor reveló varias cosas acerca de la nueva edad de la iglesia que pronto sería inaugurada. ¿Y qué presentó allí? Primero, dio un nuevo mandamiento: amarnos los unos a los otros como sello distintivo de aquellos que le siguen y que son verdaderamente sus discípulos. Allí está dando las regulaciones de esa nueva iglesia. Abrió también una nueva esperanza, un lugar que Él iba a preparar para llevar allí a los creyentes. Y eso se ve en este mismo mensaje, en el capítulo 14 de Juan, versículo 1 al 3. Prometió otro consolador, otro paracleto, el cual ministraría en varias maneras, aconsejando, exhortando, guiando, intercediendo, redarguyendo, enseñando, etc. El mismo rol que Cristo asumió cuando estaba aquí, lo iba a seguir el otro consolador. Por eso dice: oh, mandaré otro paracleto, otro consolador, haciéndose a sí mismo el consolador. Decía, ese mismo ministerio de Cristo lo iba a continuar el Espíritu Santo, que iba a ser un sello
permanente de aquellos que son sus hijos. El Señor lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿vemos a Cristo físicamente? No, pero sí lo vemos por medio del ministerio de su Espíritu Santo. También puso al descubierto nuevas relaciones. Versículos 17 al 20. El Espíritu Santo en ellos, no solamente con ellos, los creyentes con Cristo y Cristo en los creyentes. Nueva forma de relación. Estableció en quinto lugar una nueva base para la oración. Que todo lo que nosotros pidiéramos tenía que ser endosado en el nombre de Jesús. Todas estas revelan diferencia tremenda entre la economía entonces vigente y la nueva dispensación venidera y que iba a ser administrada por la iglesia. Jesucristo, como profeta, entonces introduce un mensaje que todavía es acatado y será acatado siempre hasta que Él venga. La autentificación de Cristo como profeta. Él mismo se vio así como profeta. Y como ya vimos en sesiones anteriores, no todo el mundo se atrevía a decir que venía de parte de Dios. En la mayoría de los textos bíblicos, cuando se habla de falsos profetas, se habla de personas que profetizaban en el nombre de otras deidades. Pero pocas personas se atrevieron a decir que profetizaban en el nombre de Dios porque sabían que si no se cumplía lo que ellos estaban diciendo, eran apedreados. Por lo tanto, el término falso profeta en el Antiguo Testamento se emplea más a lo que representan otras divinidades que a personas que se quieren pasar como falsos profetas en el nombre de Dios. Cristo estaba acarreando muerte si Él no era un verdadero profeta. Por eso Cristo se cumple en sí mismo lo que Él mismo profetizó acerca de sí. Por ejemplo, nosotros podemos ver algunas características acerca de su muerte, lo cual nos confirma. Él profetizó que alguien cercano a Él le traicionaría. Mateo capítulo 26, versículo 21. Y déjeme decir algo. Cuando Tomás duda de que Cristo resucitó, y Tomás ha pasado la historia como el Tomás del incrédulo, un lamentable apodo, porque Tomás hizo cosas maravillosas, pero ha pasado la historia como eso. Por ejemplo, fue Tomás quien provocó que Jesucristo dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida, ante la pregunta que él le hiciera. También fue Tomás que dijo, cuando Jesucristo iba a Jerusalén y que los discípulos estaban medio rezagados, fue Tomás que dijo, pero si tenemos que ir, vayamos con él y muramos con él. Una valentía que no observaron los otros discípulos, pero se equivocó en una. Entonces, lamentablemente, las cosas malas resaltan más que las buenas, pero Tomás era un hombre muy piadoso y muy sincero. El caso es que el pecado de Tomás de incredulidad no fue no solamente no creerle a sus compañeros discípulos, los cuales todos daban testimonio de que Jesucristo había resucitado. Fue también no creerle a las profecías que decían del Antiguo Testamento que era necesario que el Hijo del Hombre, que el Mesías, muriera y que resucitara al tercer día. Pero no solamente fue eso, fue no creerle a lo que Cristo dijo acerca de sí mismo. Es decir, Tomás no creyó a sus compañeros discípulos, no creyó a las antiguas profecías, pero tampoco creyó a lo que Cristo pronosticó acerca de sí mismo. Él pronosticó su muerte, que alguien cercano a él le traicionaría. Pronosticó que su muerte sería instigada por los líderes judíos, que moriría por crucifixión y que 3 días después resucitaría. Tomás no creyó ni siquiera a lo que Cristo dijo de sí mismo. El que él pudiera dar estos detalles acerca de su muerte y que estos detalles se cumplieran, autentifica a Jesús como real y verdadero profeta, como un profeta genuino. Verdaderamente en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y cuando nos dice que nos ha hablado, ¿a qué se refiere? Es que nos está hablando por medio de un profeta. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
es importante entonces entender el rol profético de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se ha olvidado ese rol profético de Cristo, de lo que Cristo nos dice acerca de Dios, acerca de Él mismo y acerca de nosotros. Y es común hoy en día haber cambiado lo que el Señor dice por lo que el Señor me dijo. Se ha vuelto muy común. Entonces hemos anulado el rol profético de Dios y su palabra por el rol profético que muchos a veces estamos asumiendo. Y hablamos más de lo que Dios nos dice a nosotros que lo que Dios ha revelado en medio de su palabra. Y dice la palabra de Dios que Dios sigue hablando por medio de su palabra. Si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero saber lo que Dios quiere decirme a mí, no tengo tan solo que limitarme a lo que Dios le dice a otra persona. Y es común eso. El Señor me dice a mí que te está diciendo a ti tal cosa, pero no es más fácil ir a la palabra de Dios y que sea ella la que hable y nos indique. No es la palabra la que dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. No es más fácil fajarnos a estudiar de manera profunda lo que Dios quiere para su pueblo y para cada uno de nosotros en particular y aplicarlos a nuestras vidas. Pero estamos buscando el atajo, estamos buscando las invenciones, las fábulas, y cambiar lo que Dios quiere decir, lo que Dios nos ha revelado, por lo que nos están revelando otros de manera emergente. Este rol profético de la palabra de Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de Cristo y a través de los otros escritores del Nuevo Testamento, permanece. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces vemos a Cristo como profeta y tenemos que rescatar esa condición profética de Cristo porque es vigente para el día de hoy todavía. Dice la Biblia que en los postreros tiempos apartarán su oído de la verdad hablando acerca de la iglesia. No es hablando acerca de los impíos porque los impíos, la palabra de la cruz es locura a ellos que se mueren. Porque nos dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no pueden entender. No es que no quieren, es que no pueden por su condición de pecado. Por lo tanto, cuando habla de que en los postreros tiempos apartarán su oído de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es la verdad? Su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que Cristo ha dicho y lo que Él es indivisible en la palabra de Dios. Cuando nosotros subestimamos la palabra de Dios, estamos subestimando a Cristo. Él mismo dice de sí mismo que yo soy la verdad. Y dice la Biblia que apartarán su oído de la verdad. Es decir, apartarán su oído del rol profético de Cristo. Y se volverán a las fábulas. Yo estuve predicando en una iglesia donde se duró aproximadamente como 2 horas y media. En el tiempo de las alabanzas. No tengo ningún problema con eso. El único problema que tengo es que las 2 horas y media ellos entienden que hay que estar de pie para alabar bien al Señor y yo me canso. De manera estática. Por eso es que ustedes ven que en esta clase yo me doy mi paseíto, pero es para cambiar de posición. Pero 2 horas y media alabando al Señor, cada vez que yo me sentaba me miraban mal, porque el verdadero adorador tiene que ser de pie, obligatoriamente. Bueno, pero no tengo problema, eso lo puedo soportar. Pero cuando yo comienzo a predicar, y llevo 20 minutos predicando, las personas comenzaron a pararse y a irse. Yo duré 3 minutos más y también me fui. Porque ¿qué iba a hacer yo allí? Porque yo vengo a predicarle a personas. Si allí no queda nadie, pues entonces hasta yo, espérenme, no me dejen, yo me voy con ustedes. Y me fui. Es que hay una perturbación, porque cuando estamos en ese tiempo de alabanza, se filtra mucho humano, porque aún a los que no conocen al Señor les gustan las alabanzas. Pero enfrentarnos a oír lo que Dios nos está diciendo en su palabra, digerirlo en un mundo donde las personas se resisten a pensar, como dice Robbie Zacaraya, que mi pueblo piense. Los cristianos estamos ya más sintiendo que pensando. Y como dice R.C. Sproul, no estamos llamados a sentir, estamos llamados a pensar.
a razonar ese mensaje profético que el Señor nos presenta en su palabra. Como dice el Salmo 1, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, pero esta cultura, este mundo no medita. Todo lo que implica pensar no nos gusta. Por eso preferimos las emociones y estamos basando nuestra fe en el Señor más en lo que sentimos que en lo que está revelado. Pero lo que se siente no es lo mismo siempre, por lo tanto hay que inventar cada día nuevas cosas, nuevos menús para que las personas se puedan entretener. Y este rol profético de Cristo queda anulado, porque si anulo la palabra de Dios para escuchar los cuentos y las fábulas y el entretenimiento, entonces el rol profético de Cristo queda nulo. Esa es la trascendencia del rol de Cristo como profeta. No es simplemente concepto teológico, no. Vamos a buscar la aplicación de estos conceptos a nuestro diario vivir y vamos a ver cómo muchas veces nos vamos a estar quedando cortos. Cada vez los mensajes se hacen más cortos y el tiempo de la alabanza mucho más largo. No me opongo a la alabanza, me encanta alabar a Dios, porque si Dios se goza, yo debo gozarme. Y mi peligro es, el peligro que yo tengo es que me gusta demasiado la alabanza y puedo subestimar el rol profético a través de la palabra de Dios. Yo mismo tengo que administrarme. Yo muchas veces llegué a decir, bueno, hermano, este culto está tan bueno que no hace falta predicación. Vamos a seguir alabando al Señor. Yo llegué a caer en ese error. ¿Y dónde está el rol profético? Porque las almas no se arrepienten, no se convierten, los corazones endurecidos no vienen al altar rendido y quebrantado mediante la alabanza. Es mediante la predicación de la palabra, mediante el ejercicio profético. Y agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Es esa proclamación de las verdades del reino. Pero implica pensar. Y puede ser ofensiva porque nos confronta. Y es una espada que penetra y nos desuella por dentro. Y a veces en nuestra carne eso nos causa dolencia y malestar. Pero llegarán momentos, y ya han llegado, donde se apartará el oído de la verdad, teniendo comezón de oír. Y la palabra comezón es susurro que nos acarician y nos hacen cosquilla en los oídos. Y volveremos y nos volveremos a las fábulas, a los cuentos. ¿Cuántos cuentos hay? De hecho, cuando nosotros vemos las predicaciones que se hacen vía satelital, normalmente, ministerios que administran millones y millones de dólares, vemos que se habla poco de Dios y se habla poco del rol profético de la palabra. Y se pronuncia más las experiencias de ellos. Y yo me he puesto a observarlo con cuentos e historias fantásticas que son difíciles de creer. Se ha abandonado el rol y el instrumento efectivo que tenemos en Cristo como nuestro profeta por excelencia. Y lo hemos sustituido. Entonces tenemos a Cristo como profeta. También lo tenemos como sacerdote. El profeta habla a los hombres de Dios. El sacerdote habla de Dios, habla a Dios de los hombres. El profeta comunica lo que Dios dice a los hombres. El sacerdote le habla a Dios de los hombres. El hecho de pertenecer a la tribu de Judá descalificaba a Cristo para ser un sacerdote araónico. Por lo tanto, Dios en su soberanía hizo arreglo para otra orden de sacerdote antes de su venida, y esta es el orden de Melquisedec. De eso vamos a estar hablando en la próxima sección, de Cristo como sacerdote, de aquel que intercede delante de Dios por los hombres, diferente a su rol de profeta, aquel que le habla
a los hombres del Dios que lo envió. Nos vemos en la próxima sección.